hay familias que tienen con patrones autosómicos dominantes, el abuelo, el papá, el hijo. Entonces, es una epilepsia genética. Todos sus estudios, las resonancias son normales, infecciosas. Aquí están las meningitis, aquí están la neurocisticercosis, las meningitis tuberculosas, todas estas ocasionan también convulsiones. Metabólicas, que ya son un poco más raras, pero también tienen sus casos. Inmunes, que el paciente tenga alguna condición autoinmune en la que ataca el cerebro, una esclerosis múltiple, alguna otra enfermedad similar. O a veces se estudia todo y no hay causa. Entonces le pone como de causa desconocida. ¿Cómo es la incidencia de los pacientes? Aquí abajo tenemos la edad de 0 a 80 años y aquí la incidencia de los pacientes que empiezan a tener epilepsia por 100.000 personas. Si ustedes se dan cuenta, es casi una curva en J. En los niños hay más incidencia, en los bebés incluso. En los neonatos, 1 año, 2 años, ellos empiezan a ver muchos pacientes con crisis y la aparición de epilepsia se estabiliza a los 15 años más o menos. Ya hay pocos pacientes que empiezan a tener, pero no desaparece. Y otra vuelta vuelve a aparecer un pico en los adultos mayores. ¿Por qué creen que es eso? Tal vez porque los adultos mayores, bueno, su marcha ya los mayores se caen, pueden tener golpes en la cabeza. Pueden ser los TECs. Incluso tal vez esta de 15, 20 años es por TECs. Los adolescentes, sobre todo 20, 25 años, accidentes de tránsito, de motocicleta, todo esto. Pero, como dices, puede haber tenido un TEC hasta los 40 años, alguna lesión pasó, nunca se hizo ver, y a los 60 empiezan los TECs. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué da a los 60, 70 años? Ya, ¿qué más? Y hemos dicho la demencia vascular es por ABCs. ABCs, el paciente a partir de 60, 70 años tiene ABCs. Y el ABC o lleva una demencia o lleva una epilepsia. Y empieza a ver la frecuencia que se dispara. Los abuelitos vemos, tu paciente nuevo. Por regla, epilepsias que inician a edades tempranas tienden a curarse. Por eso un niño que tiene 1 o 2 años, se da el tratamiento, pero también se le hace un seguimiento bien continuo hasta la adolescencia y la mitad o un poco más se cura. Por eso es bien difícil decir a un paciente, tiene epilepsia mi hijo, ¿se va a curar o no se va a curar? Si es niño, tiene más probabilidad de curarse. Si es adulto mayor, no, va a tomar toda su vida en epilepsia. Si es una edad adulto joven, adulto mediano, de edad media, hay que hacerle seguimiento. Algunos se curan, otros no. ¿Ya? ¿Qué preguntamos al paciente que tiene epilepsia? Todo esto. Obviamente los antecedentes familiares, si alguien más tiene en la familia, sus antecedentes personales, si ha tenido internaciones, infecciones de meningitis de niño, traumatismos craneoencefálicos. Y en relación a la epilepsia preguntamos, ¿qué pasa antes de la crisis? ¿Qué lo desencadena? ¿Cuándo ha sido su primer evento? Esta hora hay que quitar. Evolución secuencial de la crisis. ¿Con qué síntoma ha empezado principalmente? Las características de la crisis. Si sus ojos estaban blancos, le han visto, si ha presentado relajación de esfínter, si se ha orinado, si se ha mordido la lengua, cuánto ha durado, si se ha puesto azul, si ha botado saliva por la boca o sangre. Todo eso preguntamos. Y en su postal, ¿qué quiere decir? Después de la crisis, ¿cómo está? Confundido, agresivo, triste, cansado. Todo lo que ha explicado la chica al principio del libro. Si hay más de un tipo de crisis, si hay un patrón, y eso es lo que decía la paciente, tiene una epilepsia catameniana. Y hay de esos pacientes. De 10 mujeres con epilepsia, 1 o 2 deben ser catamenianas. También. O sea, sumado a la que tiene, también es catameniana. Que nos indica en el periodo de ciclo menstrual, también tiene riesgo de tener crisis. Y hay conductas para eso.
la fecha de la última crisis, de su primera crisis, factores precipitantes, todo esto. Hacemos toda esta anamnesia en el paciente y recién podemos determinar qué va a tomar, cuánto tiempo va a tomar, todo eso. ¿Ya? Esto para mostrarles la semiología de las crisis. ¿Se acuerdan qué es la semiología? A ver. Incluso hay en tercer año los estudiantes de medicina llevan semiología. Exacto, para llegar al diagnóstico es el estudio de los signos y síntomas. Entonces, de acuerdo a qué región del cerebro convulsione, va a dar sus síntomas. Nosotros podemos suponer que el paciente está teniendo una crisis en una región del cerebro de acuerdo a cómo nos cuente cómo son sus crisis. Y cada región presenta manifestaciones distintas. Si empieza a oler, a degustar cosas raras de por sí, ya puede ser insular. Si su conducta es así, si toma ciertas posiciones del cuerpo, hasta estas tónico-clónicas tienen una predisposición frontal. Cada región, no voy a detallar esto, pero cada región puede convulsionar solamente esta región y el paciente tener como afasias sensoriales, pero intermitentes, que no entiende y luego que entiende normalmente. Por eso siempre hay que descartar una epilepsia en cuadros paroxísticos que van y vienen, van y vienen. Y aquí hay algunas características donde se localizan las crisis. ¿Con qué creen que hacemos el diagnóstico diferencial fuera de estas que pueden ver acá? Con trastornos. ¿Qué trastornos del sueño conocen? El insomnio, ya. ¿Cuál más? El síndrome de piernas inquietas, puede ser también. Estos ataques de pánico que tienen los niños. Enuresis, estos que se orinan los niños más allá de una edad en la que tienen que orinarse. De acuerdo a sus factores de riesgo y a su edad, sospechamos de un AVC. Pero si es joven, no hay nadie cerca que nos pueda decir, puede ser una epilepsia. Una epilepsia atónica en ese momento, o un posictal, que nosotros lo llamamos parálisis de TOC. Cuando convulsiona una parte, se genera tanta actividad eléctrica en esa región del cerebro que está convulsionando, que cuando deja de convulsionar, está muy cansado y tiene una parálisis. Este brazo, horas, hasta días puede durar. Y en su tomografía es normal. Eso es una parálisis de TOC. Una amnesia global transitoria, una migraña con una aura visual que tenga, puede ser un diagnóstico diferencial de una epilepsia. Una crisis de angustia, generalmente son mujeres, pero hay personas que son muy vulnerables a tener estas crisis y se encogen y se enduran y cuando se asustan están muy estresadas, ¿no? Han de conocer algo. Y dicen, he convulsionado, o su mamá dice, ha convulsionado, pero en verdad es una crisis de angustia. De todas estas, por lo menos quiero que sepan dos. ¿Cuáles son? Los síncopes. ¿Conocen qué son los síncopes? Son estas pérdidas de conciencia súbitas por falta de un buen flujo cerebral sanguíneo. Pacientes generalmente con condiciones cardiológicas, no llega mucha sangre al cerebro y se desmaya. Pero se desmayan segundos y luego se vuelven a parar. ¿Nunca han hecho ese ejercicio o ese juego en el que se aprietan el pecho y luego se desmayan? ¿Nunca han hecho? ¿Quién ha hecho? Bueno, no he visto. No hagan, ya. Pero, ¿lo ves? La aprietan y luego como que te desmayas unos segundos y luego te levantas. Eso en el colegio todos hacían, ¿no? No se levantan. No, eso ya es peligroso. Pero se siente así, los síncopes son así. El paciente tiene una sensación de mareo inicial, la ven pálida porque no llega mucha sangre y
se desmaya y luego se levanta. Y estas, nosotros llamamos eventos paroxísticos no epilépticos, digamos. Un subtipo es de origen psicótico. Son las pacientes que simulan tener epilepsia. Hay hartos. Incluso en el mundo, la prevalencia de pacientes que se internan por epilepsia debe ser un 20-30%, que son estos casos. Una resonancia y una electroencefalograma para evidenciar dónde están los focos epilépticos que puede presentar el paciente, o para hacer el control si sigue presentando estos focos una vez que ya tiene sus estudios anteriores. Aquí donde se ponen los electrodos, como nosotros ponemos, y vemos esta estructura. El ritmo normal que todos tenemos es el alfa. Ustedes cierran los ojos y le ponen sus electrodos en el región occipital y tienen esto. El beta es sobre todo frontal cuando abren los ojos. Y si ustedes están durmiendo en un sueño profundo, viene el delta o delta. O cuando hay otras condiciones de pacientes internados. Entonces, un electroencefalograma, no sé si conocen un electroencefalograma. Se ve más o menos así, un estudio normal. Vemos los electrodos occipitales y vemos que es normal, una onda alfa. Aquí abrió los ojos, se nota. Es un electroencefalograma normal. ¿Qué pasa cuando es anormal? Cuando el paciente tiene focos epilépticos, este es un artefacto, pero ya empieza a tener ondas anormales, ondas en espejo, y cuando ya empieza la convulsión, aparte de los artefactos motores, el paciente sí tiene muchas ondas anormales. Polipuntas y todo esto. Hay estudios que se hacen cuando se les graba y al mismo tiempo se les hace un electroencefalograma. Eso es un video eje. Sobre todo a estas pacientes que simulan, el gol estándar es este estudio. Porque si presenta movimientos anormales, pero arriba no está presentando convulsiones, ya, esto es una crisis no epiléptica. Luego se procesan los datos y se genera una región donde está convulsionando si realmente es epilepsia. ¿Ya? Ahora, un ejemplo les voy a mostrar. Aquí es un niño, que estas son ondas normales, como ustedes ven. Y aquí es cuando empieza a convulsionar. ¿Se ve? Puntas ondas, puntas ondas. No se debería copiar. Y vean al niño. Lo bueno. Es una ausencia típica. Aquí hay otro video. Cuando estaba durmiendo se listo. Ahí está. ¿Ven al niño? Y ahí es cuando empieza la convulsión. El paciente está durmiendo y cuando empiezan las ondas, ya tiene movimientos anormales. Es un automatismo. No es un atónico. Se levanta, no es consciente, pero está haciendo cosas automáticas. Sutiles. Y el paciente está sin ningún movimiento, empieza a hacer movimientos bien sutiles. El dedito está así, pero está como dormido. Entonces, uno dice, debe tener alguna encefalopatía, está en un estado confusional. Nadie ve el dedo. Y puede estar un fin de semana así. El lunes vamos, lo vemos, está con un estado epiléptico de 2 días. Entonces le pasamos de ese pan y el paciente hasta su respiración cambia. Es como si
dejara de tener tanta actividad cerebral. Y vemos harto. Ayer nomás nos impregnó un paciente que tenía movimientos bien raros. Era que le grabamos. Era así su cara. Pero era un ABC, pero empezaba a mover su cabeza. Raro. Hemos dudado y le hemos pasado diazepam y calmó. Y era un estado epiléptico. Hipercinético, bien raro. Pero así se presentan. Como les decía, hay una brecha en el tratamiento de la epilepsia. De los 20, ahora van a ser unos 25 medicamentos que hay en el mundo. Aquí llegan unos 6, 7. Hay mucha falta de los medicamentos. Hay falta de personal especializado en epilepsia. Suministros, lo que decía, los medicamentos. Ni hablar de las operaciones que se pueden hacer. Las creencias culturales y el estigma puede evitar que las personas busquen atención médica profesional para la epilepsia. Los pacientes con esas creencias no van al médico. Uno va, ve pacientes con epilepsia en el alto y siempre dicen, esto me ha dado el médico, y son estos frasquitos que cura todo. El nueve cura el cáncer, cura la próstata y cura la diabetes. Cuando cura todo, ya no cura nada. O sea, no hay eso. Y no sé, les dicen, tiene epilepsia, tome esto, y no sabemos qué tiene. A mí me mostró varias veces en el hospital de usted. Tráigame el medicamento, les digo, tráigame. Y me muestran frasquitos que no tienen nada, no sé qué tendrá. Hasta me da ganas de probar. Porque realmente, ¿qué será? Pero es obviamente por los recursos económicos que a veces faltan, por el conocimiento de que quién tiene que ver estas condiciones, que es el neurólogo, o el médico general que no lo refiere al neurólogo, sabiendo que tiene, y ellos inician tratamiento bien bajito, como dosis de niño. Es como si no estuviera tomando. Entonces, tenemos que, ustedes ya conocen, entonces, hay que tratarlo. La aparición de los medicamentos, desde el bromuro, el fenobarbital, se sigue utilizando esto, casi en 1900 ya. Y ven la cantidad de medicamentos que empezó a aparecer. Entre los últimos, la cosamida, Ayacam, levetiracetam, topiromato, gabapentin, esto no se utiliza. Pero se dan cuenta, y eso siguen apareciendo. Vean unos 5 más, esto hasta el 2010. Hay hartos. Y otros que se dejan de usar porque también son más dañinos. Y todo el mecanismo que han debido, se deben acordar de neurobiología, de la sinapsis, de la conducción de potencial de acción, todo esto. ¿Dónde actúa cada medicamento? Ahí es donde se tiene que evitar que ese foco epiléptico se expanda a todo el cerebro. Y ahí donde actúa cada medicamento. Para acabar, 2 diapos más. Esto lo voy a pasar porque son los efectos adversos que pueden ocasionar los medicamentos. Y para acabar esta última diapositiva, ¿qué es lo que se hace con una epilepsia refractaria? ¿Qué quiere decir refractaria? Que a pesar de 2 medicamentos anticrisis, ahora se llama anticrisis, a dosis altas, sigue convulsionando. Entonces el paciente tiene que entrar en un protocolo para ver si puede operarse por su epilepsia. Se hacen estudios neuropsicológicos, se hacen estudios de neuroimagen más profundo, o un electroencefalograma de 24 horas con videoeje, y se determina si su región es operable. Hay muchos criterios, tampoco voy a desarrollar eso. Se pueden implantar electrodos profundos en esa región que controlen la crisis. Y esto es interesante lo que se está haciendo. Empieza a haber una convulsión y los electrodos se activan automáticamente. Hay termoablación con radiofrecuencia, que es con varios ultrasonidos, llegan a un punto donde empiezan a quemar esa parte. La termoablación con láser y la cirugía abierta, que se extrae esa región, que es el foco epiléptico. De acá que se haga, creo que en la caja tiene experiencia en 3, 4 casos. Aquí había, pero son esos casos en los que viene un experto de otro país, opera y luego nunca más vuelve. Entonces, pero que hagan aquí los neurocirujanos es muy difícil.
Y no todos los pacientes son candidatos, como en el Parkinson que hemos visto. De ellos deben ser incluso mucho menos. De 100 pacientes, unos 5 deben ser candidatos para operación. ¿Alguna pregunta hasta acá?